Hola, soy Valeria Malpica Bustamante, estudiante de la carrera de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a recordar cuáles son los diámetros de la cabeza fetal y los diámetros de la pelvis materna. Además, recordaremos cómo es que se da el mecanismo de trabajo de parto. Acompáñame. Bien, vamos a comenzar con la pelvis. La pelvis está constituida por 3 huesos. Estos 3 van a ser 2 huesos coxales y el sacro. El hueso coxal también va a ser dividido en 3 partes: el ilion, el isquion y el pubis. Esta pelvis la vamos a dividir en 3 estrechos: el estrecho superior o pelvis falsa, el estrecho medio o excavación y el estrecho inferior o pelvis verdadera. En cada uno de estos estrechos vamos a encontrar diámetros que van a ir variando. En el estrecho superior vamos a encontrar el diámetro promonto suprapúbico. Este diámetro va a medir 11 centímetros. Este va a ser el conjugado anatómico. Además vamos a tener los oblicuos. El oblicuo derecho, que va a ir desde la línea iliopectínea derecha hacia el ilion izquierdo, que va a medir 12 centímetros, y el oblicuo izquierdo, que va a ir desde la línea iliopectínea izquierda hacia el ilion derecho y va a medir 12.5 centímetros. Vamos a tener 2 transversos: el transverso útilo-mediano, que mide 13 centímetros, y el transverso anatómico, que va a medir 13.5. El estrecho medio o excavación. En el estrecho medio vamos a tener el diámetro anteroposterior promonto pubiano mínimo. Ese va a ser el conjugado obstétrico y va a medir 10.5. También vamos a tener el promonto subpubiano. Este diámetro va a ser el conjugado diagonal y va a medir 12 centímetros. Y vamos a tener el transverso biciático, porque va a unir las 2 espinas ciáticas y va a medir 11 centímetros. En el estrecho inferior vamos a tener diámetros anteroposteriores y también diámetros transversos. Los diámetros transversos va a ser el diámetro biisquiático, que van a unir los 2 isquion, y mide 11 centímetros. En los diámetros anteroposteriores vamos a tener al subsacro pubiano, que mide 11 centímetros, y al subcoxis pubiano, que va a medir 9 centímetros. Vamos a continuar viendo la cabeza fetal. Y aquí debemos recordar las suturas y las fontanelas. Tenemos la fontanela mayor, bregmática o anterior. Tenemos la fontanela posterior, fontanela menor o fontanela lambdoidea. Por esta parte tenemos la fontanela mastoidea y la fontanela esfenoidal. Recordemos las suturas. En suturas tenemos esta de aquí, que es la interfrontal o también llamada metópica. Esta sutura, que va a ser la sutura parietofrontal o también llamada sutura coronaria. Esta de aquí, que es la sutura parieto-occipital o también llamada sutura lambdoidea. Debemos recordar también los diámetros que se van a presentar en la cabeza fetal. Y vamos a tener los siguientes: el diámetro suboccipito bregmático va a medir 9.5. El suboccipito frontal va a medir 10.5. El occipito frontal va a medir 12 centímetros. El sincípito mentoniano va a medir 13.5 centímetros y va a ser la medida más grande de la cabeza fetal. También tenemos al submento bregmático, que va a medir 9.5. Es importante también recordar la medida del diámetro biparietal y bitemporal. El biparietal va a medir 9.5, mientras que el bitemporal va a medir 8 centímetros. Podríamos también agregar la medida biacromial, que mide
12 centímetros y la medida vitrocanteria que va a medir 8 centímetros. Con esto ya podemos recordar cómo es que se da el mecanismo del trabajo de parto. Síganme, vamos a verlo. Bien, ahora toca hacer la simulación del mecanismo de trabajo de parto. Y para esto tenemos que acordarnos este acrónimo. ADRERI. Esto nos va a ayudar a recordar el nombre de las etapas de todo el mecanismo. La primera es la A. La primera etapa se llama acomodación, orientación y adaptación al estrecho superior. Es aquí donde el feto va a tener una actitud indiferente. Es decir, va a presentar sus diámetros occipito frontal, diámetro bitemporal y biparietal. La pelvis va a presentar su diámetro transverso útil, que era de 13 centímetros, y el diámetro oblicuo, que va a depender la medida si es el oblicuo derecho o el oblicuo izquierdo. En este caso vamos a utilizar un ejemplo de que el feto esté en una presentación occipito ilíaca izquierda transversa, ¿no? Y esto es importante porque nos va a ayudar a saber a qué lado va a rotar la cabeza del feto, pero eso es para más adelante. Bien, entonces esos son los diámetros que se van a presentar en la primera etapa. Nos viene la segunda etapa, que sería la letra D, que es el descenso y el encaje. En esta etapa, el feto o la cabeza fetal va a adoptar una actitud de flexión y va a presentar sus diámetros suboccipito frontal y el suboccipito bregmático, que recordemos que eran de 10.5 y 9.5 respectivamente. Además que la pelvis va a presentar sus diámetros transverso, biciático y el anteroposterior de 12 centímetros. Aquí viene la tercera etapa, que sería la R de rotación interna. En esta etapa, la cabeza fetal, como tal dice su nombre, va a ser una rotación. Pero ¿para qué lado? Esto va a depender mucho de la posición o presentación en la que se encuentre. Como hemos dicho, este va a ser un ejemplo de una occipito ilíaca izquierda transversa. ¿No? Al ser una izquierda transversa, este occipito tiene que girar hasta la parte del pubis. Por lo tanto, va a ser un giro, una rotación interna de 90 grados. Una vez estando acá, ya puede ingresar por el canal del parto. La siguiente letra sería la E, que es la extensión y desprendimiento de la cabeza. Una vez que está acá, ya baja y va a extender la cabeza. Va a ser una extensión. Después de esto sigue la siguiente etapa, que sería la R, de rotación externa. Va a volver a su posición inicial. Entonces va a girar los 90 grados, pero en el sentido contrario, ¿no? Va a hacer este giro para volver al mismo sitio. Mientras que también al hacer el giro va a provocar que el hombro anterior, el hombro que está adelante, vaya saliendo del canal del parto. Podemos ver que está saliendo el hombro. Con lo que también da inicio a la etapa que sigue, que es la última. Sería la última E, que es la expulsión del resto del cuerpo y la expulsión de los hombros. Y vemos acá, mientras que nos hacemos la idea que estamos atendiendo el parto, sacamos la cabecita y va a ir saliendo lentamente todo el cuerpo, ¿no? Vemos que va a ir saliendo el segundo hombro, salió el hombro anterior, sale el otro hombrito y por consiguiente las piernas. Y es así como se da el mecanismo del trabajo de parto. Bueno, eso sería todo. Espero que se me haya dejado entender. Muchas gracias.